Quiero mostrarles este simulador desarrollado por Francis Hurtado y Leandro Ríos, tesistas de la Universidad Católica Andrés Bello, Ingeniería de Telecomunicaciones, que este año 2022 concluyeron su trabajo sobre usando Python y una librería para el desarrollo de la interfaz gráfica. Ellos se concentraron en la técnica de espectro disperso por secuencia directa, que es una técnica que sigue teniendo mucha utilidad en diferentes aplicaciones y es una estructura completamente distinta a lo que es la estructura que se vio durante todo el curso, que es la clásica, la estructura clásica de un sistema de comunicaciones. Este simulador fue desarrollado usando Python y una librería que permite el desarrollo de interfaces gráficas. Y bueno, ellos acá describen, en esta primera página le pusieron un nombre, PECSIM, y describen que está realizado utilizando pestañas, que es como una estrategia que yo he usado en los diferentes simuladores que he desarrollado con el tiempo. También hacen mucho énfasis en que apóyense en la sección de ayuda, bien sea para ver la parte teórica o para ver cómo usar el simulador apropiadamente. Un detalle que resaltan es que uno puede ajustar la resolución dependiendo de la máquina y el sistema operativo que esté usando. Eso fue algo que descubrieron en el camino y entonces decidieron poner un ajuste para asegurar una buena visualización, pero depende de cada computador usado. La primera pestaña, porque la primera pestaña formal del simulador tiene una cantidad de parámetros que se usan no solo en esta pestaña, sino en el resto del sistema. Se le piden al usuario valores como la frecuencia de muestreo, la frecuencia de portadora cuando sea un caso pasabanda, F-chip, que por supuesto es un parámetro clave, que en este caso está en 10 y el inverso vale 0.1, F-bit, que se puede seleccionar, y otras variables que tienen que ver bien con la propia simulación, como por ejemplo el número de bits que se van a simular, el período de la secuencia pseudoaleatoria, que tiene tres valores posibles, 15, 31 y 63, vamos a dejarlo en 31, y si vamos a hacer un caso banda base o pasabanda, vamos a comenzar con pasabanda, puede que tenga o no ruido o interferencia. Nosotros vamos a hacer una primera corrida, sobre todo porque le quiero mostrar el efecto del botón de ajuste de resolución. Voy a hacer una ejecución de pocos símbolos para que vean lo que quiero comentarles. Tenemos ahorita esa cantidad de dots per inch, que es 30, y miren el resultado, ¿no? Uno le cuesta un poquito ver la escala aquí. Entonces, bueno, vamos a subirlo, vamos a volverlo a correr para ver cómo luce hasta que estemos satisfechos. Ahí se ve bastante bien, podemos subir un poco si quieren, vamos a subir hasta 83, 80, vamos a volverlo a ejecutar. Y notamos pues que las escalas se ven bastante bien. Observen que en esta primera pestaña aparece la señal, que son los datos que yo quiero enviar a un usuario. Se le llama BDT. Aquí, por ejemplo, hay una cantidad específica de esos 200 bits que se simularon de data y hay una asociación entre la gráfica temporal y estos bits. Tenemos 3 ceros, después tenemos 4 uno, después tenemos así, y esos son estos para que vean el mapeo, pues, de la asignación de forma de onda de estos bits acá. Y aquí vemos la D, que bueno, es algo aproximado, porque como no corremos muchos bits, a un sin cuadrado que corta en F bit, que es 1, ¿no? Tal como lo mostré hace rato. Luego tenemos algo muy importante en el sistema de espectro disperso por secuencia directa, que es la secuencia pseudoaleatoria. Esa secuencia es periódica. Entonces, si uno mira aquí en cuidado, uno va a tener el espectro característico de toda señal periódica que tiene presencia discreta de componentes frecuenciales. Entonces, fíjense que aquí se corta en 10, que es F-chip. Algo muy interesante es que aquí abajo se coloca la secuencia resultante que se eligió de un periodo de 31 chips y se hace un análisis de los balances dentro de la secuencia y dentro de las cadenas.
O sea, en este caso se afirma que hay 16 unos y 15 ceros en estos 31 chips. Luego también se ven cuántas cadenas hay, se descubre que hay 8 cadenas de de longitud 1, 4 cadenas de longitud 2, 3 cadenas de longitud, perdón, 4 cadenas de longitud 2, 2 cadenas de longitud 3 y se llega hasta una cadena de longitud 5. Para la longitud de 31 se observa que el balance se satisface y después uno lo puede chequear aquí. Y el resultado de ese buen balance se observa en la autocorrelación, que sabemos que teóricamente tendría que ser una delta en cero y cada vez, en este caso son muestras, ¿no? Entonces, es como estamos hablando de un periodo de 31 chips, pero el tiempo de chip es 0.1 segundo, eso equivale a 3.1 segundos. Por eso usted ve aquí en 0 y aquí en 3.1 segundos, en 6.2, que tiene la apariencia de una delta de Dirac. Lo que pasa es que es periódica. ¿Ok? Luego tenemos propiamente la generación de la señal banda base, que es BDT por CDT. Aquí se vuelven a recrear y recordar algunas variables. Y aquí vemos a BDT, a CDT y al producto. Vemos la DEP, que es de la señal que va al canal, y es lo que hemos visto en la clase, que es digamos, en un sin cuadrado, aproximadamente un sin cuadrado, que corta en F-chip. En este caso no hay contaminación por ningún lado, llegamos a la etapa de recepción y en ese receptor identificamos el punto R y el punto D como lo hicimos en clase. La señal es recibida por un filtro ideal pasabajo de ancho de banda que deje pasar la señal dispersa, que es F-chip, y luego de eso es multiplicado por la secuencia CDT para recuperar a BDT. Se le agrega un filtro para eliminar la contaminación si ésta existiese. Entonces, fíjense que en el punto R tenemos esta señal recibida, esa secuencia de unos y ceros, codificado en no retorno a cero polar más menos 1. Vemos la DEP y observamos que estos indicadores no tienen valores, dice no disponible, se estila poner non-available, y fíjense que no hay ningún valor acá. Vamos a saltar ahora al punto D en la última pestaña y vemos que esta es la señal recuperada. Aquí uno puede tener gráficas variadas, ¿no? Y vemos que la DEP otra vez es ese sin cuadrado que corta en FB. No tenemos valores acá, pero sí se llega a graficar la curva de la probabilidad de error teórica. Esto es 10 log de sobre esta. Ok, vamos a cambiar la situación y vamos a poner, por ejemplo, le vamos a agregar ruido. Yo puedo aquí cambiar la potencia de ruido, ¿ok? Y digamos, vamos a aumentar un poquito el número de bits. Ejecutamos. Y obtenemos un resultado bastante adecuado en cuanto nuevamente a la calidad y sin problemas de ejecución con 80 dpi, ¿no? Ya tenemos BDT, tenemos CDT, que es más o menos lo mismo que antes. Fíjense que como ahora hay más elementos, pues que estamos simulando más bits, pues empiezan a verse mejor las formas espectrales sobre todo. Luego tenemos la señal BDT por CDT con la D correspondiente y llegamos a la etapa de recepción. Fíjense que aquí se nota la presencia del ruido, que no es despreciable, y empiezan a aparecer los valores de, por ejemplo, la potencia del ruido en el punto R, que es simplemente el ruido blanco gaussiano filtrado con un filtro pasabajo. La densidad espectral aquí se integra y da este valor. Entonces, con este valor y con este podemos calcular la relación señal a ruido en este punto. ¿Ok? Luego pasamos a la etapa de destino y tenemos en efecto, digamos, la recuperación de la señal a pesar del ruido. ¿Ok? Y aquí tenemos también el cálculo de la potencia de la señal en el punto D, que sería la potencia de BDT, la potencia de ruido en ese punto y la relación señal a ruido en el destino, o sea, S sobre ND, que fíjense que es mayor que S sobre NR gracias a la ganancia de procesamiento. Finalmente, para esta simulación que tiene una potencia de ruido específica, uno pone la curva teórica y el valor de probabilidad, que es el que está acá, ¿no?
la probabilidad de error práctico. No puede chequear si ese valor es el adecuado. Voy a hacer un último ejemplo, pero en este caso con una situación pasabanda. Fíjense que aquí se pone que la frecuencia es de 100 Hz. Todos los valores han sido muy cuidadosamente elegidos porque el sistema exige unas condiciones, por ejemplo, entre el valor de F bit, F chip, F portadora, más las restricciones que tenemos por el hecho de que estamos trabajando con señales discretas, o sea, las hemos discretizado y eso genera otras limitaciones. Entonces vamos a escoger una transmisión pasabanda con ruido. Muy bien, tenemos BDT, CDT, no hay mucho nuevo, pero ahora, aparte de tener la señal banda base BDT por CDT, tenemos la señal modulada, que es simplemente una señal PRK. Fíjense que aquí se pueden observar algunos cambios digamos, en la fase de la señal, porque es una señal PRK. Esta es la señal BDT y esta es la señal CDT, y esto corresponde, digamos, a la señal BDT por CDT por el coseno, o sea, la señal que está a la salida del modulador. Fíjense que la densidad espectral está alrededor de la frecuencia de portadora y es desde FC más F chip hasta FC menos F chip. Esa es la ocupación espectral de esto. Y ahora pasamos a recibirlo. Lo primero que se hace es pasarla por un filtro pasabanda adecuado para recortar un poco el ruido. Después de modular, en este caso estamos solo en el punto R y tenemos el valor de SR, NR y la relación señal a ruido, que mire que es 0.099. Ahora vamos al destino, que implica esta última fase ya de multiplicación por la secuencia y filtraje final. Fíjense que encontramos que el ruido, la potencia de ruido a la salida es 0.4, mientras que la potencia de la señal es 1, lo que implica una relación señal a ruido de 2.25 aproximadamente, y se observa que está asociado a la ganancia de procesamiento. Finalmente, podemos ver también el resultado de la probabilidad de error, ¿verdad? Sobre la curva de P versus 10 log de E sobre eta. ¿Ok? Entonces, quería que conocieran el funcionamiento de este simulador y concluyo diciendo que ellos tuvieron la brillante idea de hacer un ejecutable, porque esto está realizado en Python y bueno, no es muy difícil tener instalado Python, pero es mucho más cómodo tener un ejecutable. Entonces ellos entregan un producto que usted lo puede poner en su computador, instalarlo como cualquier punto .exe y poder usarlo sin ninguna limitación. La idea es esa, que cualquier persona, estudiante o profesor pueda revisarlo, pueda usarlo como apoyo a las clases o como hago yo también, que es usarlo como base para hacer proyectos dentro del curso de Comunicaciones 2. Así que esto es todo por ahora.